7:46 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial y en Movistar Televisión Canal 33 y Canal 733 HD. Nos acompaña el economista Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, muchas gracias Rusmi, Aarón, gracias por la invitación. ¿Qué le parece a usted la decisión de la presidenta Dina Boluarte el día sábado? Por sorpresa, nos cogió por sorpresa el cambio de 3 titulares de Estado. Estamos hablando de Justicia, de la Mujer y del MIDIS. Sí, no, me parece que lo del señor Santibáñez es una afrenta al Congreso y es un insulto al país. Es decir, un ministro que ha sido censurado, es decir, que para la representación nacional no tiene las condiciones o la competencia o las condiciones personales para ocupar el cargo, y lo censuran como ministro del Interior, meterlo por la ventana a otra cartera como la de Justicia en un año electoral. Me parece que más que un desatino me parece que es un agravio al Congreso, que no va a hacer nada porque el Congreso tiene su propia agenda predatoria del Tesoro Nacional, y mientras no interfiera con eso no va a hacer nada, pero es un insulto a todos los peruanos, ¿no? No me sorprende, es una sorpresa el nombramiento, pero no es una sorpresa que lo haya hecho, ¿no? Me parece que la señora Dina Boluarte tiene un profundo desprecio por el Perú, por los peruanos y por la democracia. ¿Qué debería ser un Congreso que realmente esté atento, digamos, al clamor de los pueblos, al clamor del Perú? El censurar al premier. Claro, esto es una cosa inaceptable. Claro, y además en una democracia ya no puede ser cerrado, ¿no? Un Congreso con gente con pantalones y con dignidad hubiese procedido de inmediato a censurar al gabinete. Esto es una vergüenza. Claro, estas personas que están acostumbradas, pues, a extorsionar a sus trabajadores, a violar a sus trabajadoras en la oficina, seguramente no les parece tanta cosa, en tanto les den carta abierta para seguir esquilmando los recursos de los peruanos. Pero en un país, en una situación normal, esto sería pues un punto inaceptable, claro, una línea roja que no se puede cruzar. Pero pese a este rechazo, obviamente estas críticas, la presidenta lo hizo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué cree usted que hay detrás de este nombramiento? El cogobierno. Ella sabe que puede hacer lo que quiera, y el Congreso sabe que ellos también pueden hacer lo que quieran, y es esta convivencia nauseabunda contra el Perú, ¿no? Pero ¿por qué Santibáñez en este ministerio estratégico, el Ministerio de Justicia? Yo creo que por eso, yo creo que ella tiene, digamos, no hay plazo que no se cumpla. Se le acaba el tiempo en el poder, la justicia vendrá tras ella. Necesita alguien pues que vaya borrando, obstruyendo, desapareciendo, cuidándole las espaldas para garantizarle la mayor impunidad por el mayor plazo posible, ¿no? Yo creo que esa es la lógica del nombramiento, ¿no? Estamos en Altavoz en Radio Vital. ¿Qué le parece a usted además esta decisión del Tribunal Constitucional de no investigar a la presidenta Dina Boluarte, que está en funciones, y de hacerlo tendría que ocurrir después del 2026? Bueno, yo creo que es una vuelta a la tesis original, ¿no? Que se asumía que los presidentes no podían ser investigados durante su mandato. Lo que ocurre es que después el tribunal ha tenido una posición distinta y ahora es otra vez un retroceso. Entonces, el fondo hay que discutir, bueno, ¿se puede o no se puede? Debería haber una figura de impeachment que no existe en el Perú. Esos son cambios de fondo. Pero un país donde la justicia es discrecional y no predecible es bien peligrosa. Es decir, un día sí aplica, otro día no aplica, dependiendo quién sea el procesado. La justicia actúa de una manera y si es otro procesado actúa de otra. Eso me parece que es muy peligroso. Entonces, yo creo que como país debemos de tener una justicia seria, predecible. En el caso de yo creo que es importante que hay que proteger la investidura presidencial, y debería de incorporarse, como existe en otros países, la figura del impeachment, que es el debido proceso, ¿no?, para la destitución, como ocurre en Estados Unidos. Y no es un proceso pues de
como ocurre en el Perú con esto de la ¿Vacancia? con la vacancia, que en 24 horas votan un presidente por el solo hecho de tener la correlación de fuerzas que así lo permite. Así es, exacto. Entonces, esos vacíos, después hay que incorporar la muerte cruzada como tiene Ecuador, es decir, no, este Congreso y este gobierno a eso se ha podido dedicar, por ejemplo, lo hubiese hecho un bien a la democracia, generar las salidas para las crisis políticas profundas. Y los mecanismos que hay hoy no las prevén, porque la cuestión de confianza ya hemos visto que tiene una serie de limitaciones. El Congreso puede recibir la cuestión de confianza del presidente, no votarla jamás, y como tiene que ser explícita y no fáctica, nunca se daría el supuesto para que el Congreso pueda destituir. Y por otro lado, la vacancia por incapacidad moral es totalmente subjetiva y etérea, y en el fondo es una censura como en un régimen parlamentarista. Entonces, yo creo que en estricto, yo creo que una democracia como la peruana necesita una figura presidencial fuerte, ¿no? Yo soy partidario del sistema presidencialista y creo que tiene que estar blindado el presidente por lo general, claro. Tenemos que partir de la buena fe y asumir que no vamos a tener ladrones ni asaltantes de presidentes. Pero, pero como nunca se sabe, ¿no? Hay que tener un proceso formal de destitución, ¿no? Y eso no existe y eso debería existir. Pero sí me parece mal que el Tribunal y la Justicia en el Perú un día opine una cosa y después sobre el mismo hecho opine lo contrario. Claro, Pedro Hernández, el magistrado oponente, señaló que un presidente en funciones sí puede ser investigado, pero por determinados hechos, y la fiscalía tiene, digamos, está limitada, valga la redundancia, no puede romper la puerta del mandatario, ¿no? Puede ir a la presidencia y el presidente puede declarar un máximo en 2 ocasiones, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero es que todo eso estaría claramente establecido, normado, si se pudiese ejecutar un proceso de impeachment formal, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué no una? ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? Claro. Ahora, lo que pasa es que hemos tenido también en el Perú, pues, presidentes... yo creo que ninguna constitución se puso en el supuesto que la política iba a caer a estos niveles cloacales, ¿no? Entonces, las cosas que vemos, que encuentran pues $20,000 en el baño del asesor principal del presidente, presidentes que se reúnen de madrugada en Zarratea, digamos, la degradación, una presidenta que recibe relojes de regalo de gobernadores y después reciben transferencias millonarias de presupuesto. La política ha ido decayendo, entonces el marco legal ha sido superado por la degradación de la política, ¿no? Atendiendo a esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿Pedro Castillo no hubiese sido investigado? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no hubiese sido investigado, ¿no? Claramente. O sea, según la norma, señala que no debería ser investigado hasta que termine sus funciones como mandatario. Pero su abogado nunca presentó dicha demanda. Claro, pero ¿no? el presidente es muy malo, ¿no? En ese sentido. Claro, yo creo que funcionaría bien si gente pues honorable conduciese al Perú, ¿no? Y yo creo que eso, más que una reforma legal, depende de nosotros, ¿no? El día que vayamos a votar, ¿no? Hacer un esfuerzo, ¿no? Es importantísimo en todo caso establecer por quién vamos a elegir, a quién vamos a tener al frente del gobierno. Señor Rafael Belaúnde Llosa, como sabe perfectamente, hay una decisión del INPE, eso ha sustentado también una decisión del Ministerio de Justicia, sustentado además posiblemente una decisión de gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El expresidente Martín Vizcarra está en Ancón y no está en el lugar donde le correspondería estar por ser exmandatario del país. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Me parece que es un absurdo, primero, me parece que es un atropello y me parece que es un error político, ¿no? Pero el señor Vizcarra fue electo en la misma fórmula, así como Dina Boluarte fue electa con Pedro Castillo, el señor Vizcarra fue electo con PPK. Entonces él es un presidente constitucional, no ha sido un encargado de la presidencia, no. Entonces si tenemos un tratamiento especial
por aquellas personas que han delinquido, pero han sido presidentes y han personificado la nación, y a esas personas las llevan a Barbadillo, es donde le corresponde estar. Entonces me parece que es un acto torpe. Porque lo victimizas. Digamos, injusto en el sentido de que al mismo hecho, claro, igual derecho, ¿no? Y políticamente yo creo que él va a salir muy fortalecido y ha demostrado que tiene pues reflejos políticos, ha instruido a su defensa legal que no presente ninguna apelación ni nada y va a aceptar sus meses, asumiendo él, presumo que en 5 meses sale, pero habrá que ver también cómo viene la sentencia. Sale antes de los 5 meses, ¿no? Si la sentencia sale antes, después de cambiar el panorama. ¿Pero debería revertirse esta situación y retornar a Barbadillo? Yo creo que sí, ¿no? Porque no tiene digamos, es claramente arbitraria, porque hay, como dijo el doctor Carrión, me parece que sí, estuvo, ¿no? Sí, Andy Carrión. Me parece que tiene una posición muy lógica, ¿no? El señor Pedro Castillo, que ha intentado subvertir el orden constitucional, es un golpe de Estado, ¿no? Mucho más serio, ¿no? Entonces, pero Alberto igual, Fujimori, ex dictador, ha estado también ahí en Barbadillo. Si la norma es que para preservar la figura de la investidura presidencial, los expresidentes que tengan algún delito o hayan cometido algún delito van a Barbadillo, no hay razón para que el expresidente Vizcarra esté en Ancón. Bueno, creo que lo iban a mandar a Lurigancho originalmente, ¿no? Y ahora sí, definitivamente así. Me parece un acto torpe y sin sentido. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Altavoz en Vital. Estamos conversando con el economista Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Haremos la pausa y regresamos. Información, música y entretenimiento está en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. En punto de la mañana estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital y Movistar Televisión y estamos conversando con el economista Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. ¿Cree usted que la situación, en este caso la permanencia de Juan José Santibáñez en el Ministerio de Justicia, hará inviable el retorno del expresidente Vizcarra a Barbadillo, al Fondo Barbadillo?
Bueno, yo creo que el presidente Vizcarra, con astucia política, él mismo ha instruido a su defensa que no apelen y él va a optar por quedarse ahí porque eso siente él y creo yo también que lo favorece políticamente, ¿no? Genera pues una sensación de persecución, de atropello, en caso que exista una condena, una sentencia condenatoria, politiza el proceso. Entonces yo creo que esto en el fondo lo va a fortalecer y prueba de ello es que él ha preferido no apelar, sino aceptar la decisión, ¿no? Pero, digamos, la participación de ahora el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, en el asunto. ¿Va a insistir, cree usted, para que permanezca en Ancón? Claro, pero va a ser fácil porque el presidente Vizcarra ha aceptado eso, porque sabe que le conviene. Pero la torpeza con la que han actuado, yo creo que el gran favorecido de esto es el mismo señor Vizcarra, ¿no? Y... ¿crees que su condena es inminente por el caso Lomas de Hilo Hospital de Moquegua? Yo creo que hay casos sólidos ahí y en el otro proceso que me parece que es con Ixa, ¿no? Creo que ese caso es bien sólido también. Porque es donde está José Manuel Hernández, ¿no? Sí, que era pues su brazo derecho, ¿no? Entonces, me parece que hay imputaciones muy serias que van a verse pues enturbiadas por esta prisión preventiva en Ancón 2, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, aprovechando que estás acá con nosotros, tú has estado fuera del país en los últimos, trabajando, ¿no? Pero apareces con 2% de posibilidades según la última encuesta de Ipsos. En cambio, otros personajes como el señor Batters ya no aparecen en las encuestas, ¿no? No, ¿Qué ha pasado? A ver, yo he estado como un mes fuera del país, claro. Pero hace mucho tiempo que estoy viajando. Sí. Hemos organizado un partido, lo hemos hecho con seriedad, tenemos comités que funcionan. La gran dificultad, digamos, para alguien nuevo en la política, porque de los que figuran, digamos, en las encuestas, todos ya han postulado o es gente que viene de la televisión o muy mediática, ¿no? El caso mío es alguien, yo no tengo, pues, no he postulado, no soy una persona conocida. Entonces, irrumpir en la escena política es difícil, hacerse conocido. Es difícil, sobre todo, con mucha anticipación al proceso electoral, porque la gente, lógicamente, no sigue la política del día a día. La gente está preocupada en sobrevivir y después en su familia y en sus temas personales. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a hacer nuestro trabajo político, a tratar de explicar una posición, una posición que en el fondo es simplemente reivindicar el sentido común en la política. Es decir, hay ideas a las que no se pueden pues renunciar, como la iniciativa privada, la inversión privada, el crecimiento de la economía en función de la inversión privada, pero también hay otras cosas que también son igualmente importantes, una agenda social e inclusiva muy agresiva, entender que el Perú es un país pues muy diverso, un país muy fragmentado, que tiene que haber una acción del Estado para integrar, no para sustituir el mercado, sino para permitir que todo el Perú se integre al mercado. Esa posición, que no es una posición dogmática, sino de sentido común, yo creo que poco a poco también va encontrando gente que le parece que la sensatez y no el dogma y no la descalificación tiene espacio en la política, ¿no? Un Estado promotor, ¿te refieres? Promotor de la inversión. Más que, a ver, yo he estado, este ejemplo lo he dicho ya varias veces, pero he estado con unos productores de café en Sandia y de cacao en Atalaya. Tú ves cuánto es la productividad por hectárea y son pues súper eficientes. Pero llegar a la marginal, en el caso de los de Atalaya, pues es una odisea. Claro. Llegar a Satipo, pues es un martirio. El puente, que es el puente Portocopa, cuando el río Perené baja cargado, el agua pasa por encima del puente. Y lo mismo pasa en Sandia. Entonces, tiene que haber unas condiciones básicas para que funcione la economía de mercado. Una es infraestructura, otra es educación y salud, porque la productividad principal en una economía de mercado es la productividad del capital humano, es decir, la productividad de las personas. Eso es importante. Entonces, Rafael, hay quienes señalan que Libertad Popular es una reedición de Acción Popular. ¿Es así? Bueno, no había oído que de Libertad, pero el Partido Morado. Yo he escuchado Partido Morado.
No, yo creo que el mensaje, más que de Acción Popular, el mensaje de Belaúnde, del arquitecto Belaúnde, es un mensaje que hoy tendría mucha resonancia, porque él fue un obsesionado con la obra física, ¿no? La infraestructura, la vivienda social, las hidroeléctricas, las carreteras, en un momento en que el Perú pues no tenía un centavo, ¿no? Hoy es al revés. Hoy tenemos un país que tiene no solamente recursos, sino tiene capacidad de endeudamiento enorme, y lo que no hay es ideas. No hay ejecución, ¿no? No hay ejecución, no hay ideas, no hay un planteamiento para forjar un país unitario, un proyecto en común para todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué los peruanos deberían votar por Libertad Popular? ¿Por qué deberían, digamos, ir en esa dirección política? Bueno, yo creo que tenemos que ofrecerle al país un proyecto con espacio, digamos, para todos. Todos tienen que sentirse que son parte de un mismo proyecto de país y que hay futuro, pero para todos, ¿no? Para que no se vaya 1 millón de jóvenes del Perú, como ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y eso tiene que ver con entender que es la inversión privada el motor del crecimiento y el motor de la generación de empleo, pero solo con eso no basta. Hay que aprender de la elección de Pedro Castillo. Pues la gente no es loca. La mitad del Perú votó por Pedro Castillo, por un modelo que reivindicaba el régimen chavista. Y eso es porque hay parte del Perú que se siente pues totalmente ignorada, excluido, ¿no? marginada, y si uno se pasea por el sur andino, se da cuenta que esa indignación es justificada. La calidad de las prestaciones de salud, de educación, de infraestructura, de justicia, claro, de seguridad, son pues paupérrimas. No tiene ni agua, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que el Perú sea un país capitalista, pro mercado, como es mi convicción, en el caso del Perú, la acción del Estado es muy importante. Entonces, renunciar a ella por un dogma ridículo me parece que es muy perjudicial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la obsesión por el crecimiento a base de la inversión privada, pero con esa misma obsesión también se tiene que aplicar en la obra pública, la vivienda social, la integración, la masificación del gas en el sur andino. Entender que un país no es una empresa, entonces la variable económica no es la única, hay variables sociales, hay variables geopolíticas. Haber abandonado Puno le permitió a Evo Morales infiltrar sus ideas ponzoñosas por todo el sur del Perú. Hablar de Libertad Popular, ¿estamos hablando de un partido de derecha o de centro derecha? ¿Dónde se ubica? O caviar. Yo soy una persona liberal, básicamente, ¿no? Derecha, bueno, ¿qué se entiende por derecha? Digamos, darle beneficios tributarios a un sector porque tiene capacidad de lobby. Yo no creo en eso. ¿A qué sector se refiere, por ejemplo? Bueno, hay varios. Ley de promoción agraria, ¿te refieres? Últimamente al de la ley de promoción agraria. Nacionalizar las industrias que son postulados de la izquierda, yo no comulgo con eso. Yo creo en la iniciativa privada, en la inversión y en un Estado que se haga respetar, que recaude sus tributos, que le cobre a las empresas y que use esa plata justamente para atender primero a los que más necesitan y hacer más inversión ahí donde los privados no pueden invertir. A propósito de la ley de promoción agroexportadora, obviamente hay una decisión ya del Congreso en segunda votación y debe pasar obviamente al Ejecutivo para que le dé visto bueno o lo observe. ¿Debería observar la norma? Yo creo que debería, pero este Congreso, que es un Congreso pues lacayo de intereses económicos particulares, la va a aprobar por insistencia. ¿Cómo le dices a un empresario en Juliaca que tiene que pagar 30% de impuesto a la renta y a un fondo agroexportador que está al costado del puerto de Chancay le dice que él paga la mitad? Es decir, ¿cómo justificas alguien que está lejos del mercado, con pésima infraestructura, con pocas condiciones, mala atención energética, 1000 dificultades? No, tú pequeño y alejado del sur andino, 30%. El que está en la costa, al costado de un puerto, con toda la infraestructura, tú pagas 15%. Y además un sector... Eso me parece que es un error. Y le hace un error a la agroexportación misma, porque el gran milagro de la economía en los últimos 20 años en el Perú es el boom agroexportador, que se sostiene en otra cosa. Se sostiene en que el Perú ha celebrado tratados de libre comercio con un montón de países, que el 95% del comercio internacional está amparado con sus tratados de libre comercio, a las obras de irrigación monumentales que se han hecho para traer agua de la cuenca del Atlántico para irrigar los desiertos de la costa,
ahí está la productividad del agro. Beneficio tributario lo que va a hacer es una transferencia neta de recursos del tesoro público que podrían ir a atender a los más favorecidos a las cuentas corrientes de los accionistas de los fondos más grandes del Perú. Estamos hablando Es una transfusión de sangre del enfermo, pero del enfermo al sano. Estamos hablando aproximadamente de 2.000 millones de soles al año, y en 10 años estaríamos hablando de 20.000 millones. Es muchísimo dinero. Es una locura. Yo sí no puedo estar en contra de ningún tipo de reducción de impuestos, pero sí esa ley la haría general, ¿no? Claro, y ese me parece que es el tema de fondo, ¿no? Si resulta que si a una actividad económica le bajas la presión tributaria, esa actividad prospera y contrata más empleo, bueno, ¿no? De repente ese es el argumento que tenemos que tener. Uh-huh. Ahora, ¿cómo financiamos una reforma tributaria? Es la gran pregunta, porque va a haber un momento, va a haber un vacío. Yo estoy seguro que si uno baja los impuestos en general, la actividad económica responde y se va a recaudar más y generando empleo. Pero esa transición la tienes que financiar con algo, y yo creo que eso se puede financiar si logramos destrabar los proyectos mineros, porque la renta que eso generaría te permitiría hacer una reforma tributaria y tener un sistema mucho más amigable. Lo concreto es que si usted es elegido presidente de la República, ingresa el 28 de julio de 2026, va a tener 2.000 millones de soles menos para invertir en el país debido a esas exoneraciones. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por revertir eso, explicarle también a los mismos productores, agroexportadores, que les conviene, digamos, es un flaco favor decir que la agroexportación en el Perú solo se sostiene porque cobran la mitad de impuestos, porque pagan la mitad de impuestos. El Perú, la igualdad ante la ley, me parece que es un precepto fundamental. Entonces, si hay sentido en que la presión tributaria o el impuesto a la renta no sea 30, sino 15, bueno, quizás esa es la discusión que tenemos que tener, pero ¿cómo se financia? Pero para todos, al fin y al cabo. Claro, ya estamos en un país que tiene persistentemente un déficit fiscal, que incumple la meta fiscal o la ha incumplido en los últimos 2 años. Así es. Pero tenemos todo para tener mayores ingresos. Yo creo que la minería y la industria gasífera y petrolera pueden proveer una enorme renta al Estado que facilitaría que el Estado financie una transición hacia un sistema tributario más amigable, que fomente la formalización, que castigue menos el riesgo y la capacidad emprendedora de los peruanos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, economista Rafael Belaúnde Llosa, por estar en Altavoz en su despedida de las audiencias. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Estuve la semana pasada en Trujillo. Iba a comentar esto, pero estuve en la casa que sufrió el atentado, ¿no? Y ahora todo hace parecer, las investigaciones policiales lo han determinado, el explosivo vino de Patás. Entonces lo que está ocurriendo es que el no control de esta actividad minera criminal está pues financiando la proliferación del crimen en el Perú, ¿no? Entonces algo se tiene que hacer, y se tiene que hacer de manera urgente. De manera urgente, sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente en Altavoz Vital. Estuvimos con el economista Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. Haremos una pausa y regresamos de inmediato.